La entrevista a la carta. Nos acompaña Juana Francis Bonet. Ella es activista social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio y por poder compartir el día de hoy junto a ustedes. Juana, si bien nuestro país tiene una constitución que protege a todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción y castiga la discriminación por cualquier motivo de raza, etnia, religión, orientación sexual, etcétera, ¿se vive en el país todavía discriminación por temas raciales? Efectivamente sí. O sea, primero que no hay lugar de América Latina y del Caribe o del mundo entero que no tenga unos problemas graves estructurales alrededor de la violencia, el racismo y la discriminación. Porque primero hay que poner sobre la mesa que el tema del racismo es un tema estructural, que no es un tema que se va a cambiar. O sea, terminas de hablar conmigo hoy y al día siguiente Ecuador va a amanecer libre de racismo, sexismo, machismo y xenofobia, sino que es un proceso que necesita además de una intervención estratégica a largo plazo, ¿no? Entonces, eso implica para nosotras siempre decir, ¿no? Y poner sobre la mesa que hablar de racismo es hablar también de aquello que transita por nuestros cuerpos, ¿no? Hablar de violencia estructural, hablar del racismo estructural, es identificar también aquellos problemas que están tan interiorizados y naturalizados, ¿no? Ecuador tiene una dinámica de naturalizar las violencias, el racismo, el sexismo de una forma muy sencilla. Y eso tiene que ver con el tema que te decía anteriormente, tiene que ver mucho con el tema estructural, ¿no? ¿Y qué medidas crees tú que debería aplicar el Estado para eliminar todo tipo de discriminación en el país? O por lo menos, como tú dices, mañana no es que vamos a amanecer sin violencia contra la mujer, sin discriminación por tu raza, por tu orientación sexual, pero sin embargo, ¿cuáles son esas políticas en donde se debería fortalecer por parte del Estado? Ya, mira, lo principal es intervenir en el sistema de educación. No es posible pensarnos una estrategia sin que vaya direccionada desde el Ministerio de Educación. Lo segundo es que hay que invertir recursos. Erradicar cualquier tipo de problemas necesita transparencia económica. Entonces van a decir, ay, no, mira, la Juana está loca, está hablando de transparencia económica cuando estamos hablando de un tema como racismo y discriminación, pero es que desgraciadamente tiene que ver, ¿no? La política económica tiene que ver y hay que preguntarse hacia dónde está dirigida la política preventiva de erradicación y cuánta plata se está poniendo para eso. Lo segundo, lo tercero sería, porque lo primero la educación, la transparencia económica como segundo, y lo tercero es pensar siempre en una estrategia sostenible a largo plazo. No pueden pensar que tiene que ser una campaña efímera, no. Hoy, que es 21 de marzo, día de la lucha contra de la eliminación, contra la forma de la discriminación racial, vamos a hacer algo, sino que pensarse en que tiene que ser un eje transversal de la estructura del Estado. Cuando pensamos en una sociedad libre de discriminación, eso quiere decir que estás pensando en todos los actores y actoras de la sociedad y qué aporte están dando para esa intervención de lucha. Y ahora hay una responsabilidad mayor en el Estado que tiene que ver con el cómo transversalizo eso dentro de la institucionalidad. Y yo creo que eso sería como para empezar. O sea, si planteamos eso en unos 5 años, podrás evaluar y ver que hay condiciones más favorables. Porque tenemos una institucionalidad que de por sí ya es racista, que es clasista y que es violenta además. Bueno, aquí voy a hablar de las mujeres, que es violenta para las mujeres. Entonces, algo que conecto mucho, hay un aproximado de 1.500 denuncias de delito de odio en el Ecuador. Todas impunes. Eso es importante, ¿no? El tema de las estadísticas. ¿Existen reales estadísticas sobre la discriminación racial en el espacio público? Porque es muy común que tú escuchas que, por ejemplo, aquí en el país tú hablas de machismo y te dicen, ¿pero dónde? ¿Dónde? Aquí no hay machismo. ¿Hay discriminación racial? No, ¿dónde? Aquí no. Estamos todos locos. Y por eso digo que las estadísticas son importantes. Claro, no, definitivamente que sí. Algo que hay que tener claro es que existe un subregistro siempre. Cuando tenemos una institucionalidad tan violenta, la gente no denuncia. Entonces, las denuncias que logran ser procesadas, que logran ser puestas, son las que se acompañan, ¿no? Pero ante eso también tenemos que tener claro que siempre hay un subregistro, ¿no? Y ese subregistro tiene que van llevando las organizaciones sociales, colectivos y demás. Aquí yo pondría algo más sobre la mesa, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la naturalización del racismo, de la discriminación, de la xenofobia. Entonces, la gente cree mucho que es un tema, no hay que dejarlo pasar.
pero hay que asumir y tener claro que los delitos de odio nos cobran vidas. El racismo nos cuesta vidas. La discriminación precariza la existencia de las personas y de los seres humanos. Y cuando viene desde el Estado, que además ahí se materializa lo del racismo estructural, ¿no? Cuando viene desde la institucionalidad, desde el Estado, es 5 veces más violento porque es como un David y un Goliat luchando. Entonces, cuando la institucionalidad es la que no te procesa, te quedas en impunidad. Y ahí es cuando vienen otros elementos a preguntarse, ¿no? ¿Tenemos una justicia real que repara este tipo de casos? ¿Hay un proceso de reparación para los casos de discriminación, delitos de odio en el Ecuador? Justamente, ¿qué tipo de reparación existe? Sí, exacto. Justamente sobre lo que acabas de decir, esos casos, si se los naturaliza y se los deja nomás como que no pasó nada. Por ejemplo, el 9 de marzo pasado, un restaurante de Quito se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que una mujer negra denunciara que 2 días antes fue víctima de discriminación por raza. Posteriormente de esta denuncia, pues, y de que se hiciera viral en las redes sociales, en un comunicado el local justificó el hecho como una falta de coordinación en el manejo de las reservas y aseguró que no existe una política discriminatoria por razones de etnia u orientación sexual, ni religión, ni política. En cambio, me pregunto yo, ¿tú sabes si se hizo seguimiento sobre este caso, por ejemplo? Que es uno que salió a la luz porque salió en redes sociales y fue, pues, viral, ¿no? Ese es uno de tantos, pero hay una cuestión aquí. Ese comunicado es el reflejo de no tener conciencia de lo que pasó. De la naturalización. Por ejemplo, exacto, porque no reparan el daño. El daño está. Así haya sido un error administrativo, como indicaron ellos, no hubo la reparación hacia ella y su familia. No, ni siquiera piden disculpas. No. Entonces, porque ellos creen que igual su actuación es un mínimo. Hay un intento que se les da muy bien, además, de invisibilizar este tipo de casos, ¿no? Y ponerlo, escuché a alguien en algún espacio que decía, es que la gente que cree que sufre racismo tiene problemas de autoestima. Y no. O sea, primero que hay que aclarar... Igual que todas las mujeres que reclamamos nuestros derechos, tenemos un grave problema de locura mental. Claro, ¿no? Entonces es como, hay que tener primero en orden. Una primera premisa es que ningún acto racista es un acto involuntario. Segundo, que los actos racistas son delitos de odio. No son opiniones, no son comentarios, no son chistes. Son delitos de odio. Y tercero, que un acto racista necesita siempre a un opresor que quiere reflejar su supremacía sobre el otro. Y esas características cumple el caso del restaurante. O sea, esas características lo cumple. ¿Por qué se sintió con el poder de no dejar entrar sabiendo que había espacio, que tenían la reserva? Y mira, aquí hay algo importante. Alguien me puso un ejemplo que fue muy interesante. Cuando transitamos las mujeres negras por los espacios, siempre se nos cuestionan las estéticas, las narrativas, nuestros cuerpos, nuestro todo, ¿no? Y desgraciadamente en nuestra sociedad continuamos naturalizando eso. Es que ellas no estaban bien vestidas, es que hablaron muy fuerte, es que alzaron la voz. Entonces, eso que buscaba justificar corroboró primero que los estereotipos sobre los cuerpos negros estaban ahí puestos en ese caso. Y segundo, que sí hubo conciencia racista por parte de quienes les impidieron el ingreso. Claro que sí. Claro que sí. Y recordarle a la ciudadanía, ¿no?, que no lo naturalicemos y que además nuestro Código Penal garantiza y sanciona a quienes hagan actos de segregación, de discriminación racial. Se llaman, como tú lo dijiste, delitos de odio y según entiendo tienen una sanción de 1 a 3 años de cárcel por discriminación, ya sea racial, orientación sexual, por género, lo que sea. Así que, por favor, yo creo que es parte de vivir en una sociedad más pacífica, ahora que nos quejamos tanto de la violencia, ¿no? El respetar, aceptar y valorar esa diferencia maravillosa que tenemos todos los ecuatorianos. Yo te agradezco un mundo y aquí estamos con las puertas abiertas cuando podamos conversar sobre este tema que es importantísimo y recordarles a los ecuatorianos que justamente es una fecha para reflexionar este 21 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que sí existe en el país y es muy grave. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y solo recordar una cosa, ¿no? Claro que sí. La lucha antirracista no solamente de los pueblos negros o de los pueblos indígenas, nos corresponde a todos y a todas como sociedad hacernos cargo de reconstruir esta sociedad que desgraciadamente está deteriorada. Te agradezco muchísimo. Agradecemos a Juana Francis Bonet, activista social, hablando del 21 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.